Buenos días. En primer lugar quiero agradecer a la Academia Nacional de Medicina por permitirme dirigirles algunas palabras en referencia a la encíclica Laudato Si y al tema del cambio climático global. Quiero agradecer al doctor Alberto Perales, que está a cargo en este momento de la Academia, en reemplazo del doctor Osvaldo Segarra, y también la presentación de Guillermo Quiroz y en particular a Nelson, por, digamos, siempre la calidad y siempre acogida que me brinda, y creo que es uno de los responsables de que esté aquí. Quisiera decirles que este es un tema muy importante y es un tema que merece nuestra mayor preocupación porque nos involucra a todos. Yo voy a tratar de presentar los dos temas que me han pedido. En realidad es un gran tema, ¿no? Es nuestra preocupación por la Tierra, por nuestra vida en el planeta, y en este sentido voy a articular muchas ideas que podrían estar en la encíclica, pero que están también en la ciencia. Entonces, en este momento no se puede decir, este es un tema, este es el otro, pero por razones de análisis y por razones lógicas, lo que voy a hacer es una presentación del tema del cambio climático, cómo se entiende, qué cosa es lo que se piensa sobre él, y al final cuál es el sentido de la encíclica, dónde apunta la encíclica y qué cosa es lo que quiere transmitirnos. Entonces vamos a, yo los voy a invitar, puedes pasar. Entonces, como les digo, primero presentaré la problemática del cambio global y luego una reflexión acerca de la encíclica. Quiero, para empezar, a veces uno metodológicamente utiliza esto para que, como soy profesor de universidad, para que los chicos no se duerman, pequeños videitos del estilo de Carl Sagan para poder ir tomando cuerpo y entonarnos en el asunto. En esta primera parte tenemos un video chiquito oficial de Colombia. El segundo es un video hecho por la SPDA, que fue el oficial video peruano. En los tres, el último es de Honduras. Los tres son videos oficiales sobre la temática ambiental y estuvieron organizados alrededor de lo que fue la COP20 que se realizó acá. Y creo que tienen una importancia y son bastante bien hechos. En el otro lado tenemos un video, el segundo, el cambio climático, un anuncio de la Fundación de Biodiversidad, es un video español, y los otros son otros dos videos sobre temas el primero sobre las consecuencias del cambio climático, y el último es un pequeño extracto de algunas cosas que Al Gore señaló en su famoso libro. Yo espero que no nos demoremos más de 20 minutos en ver estos videos, y ahí entraríamos ya a definir algunas ideas que vienen en las diapositivas. Entonces, pasamos a ver el primero. Cambio climático y variabilidad climática. Atención, el clima de la Tierra ha cambiado y todos lo hemos sentido. Mientras en algunas regiones las lluvias son cada vez más fuertes e intensas, en otras el fuerte calor produce sequías e incendios forestales. Todo esto debido al cambio en el clima, que ya está entre nosotros. Pero los cambios en el clima no son nuevos en la Tierra. Estos han sucedido gradualmente y de forma natural durante periodos de miles de años en la historia geológica del planeta, obedeciendo al ciclo solar, a la disposición de los continentes, a las corrientes marinas, la posición astronómica del planeta y a la composición de su atmósfera. La atmósfera se define como el tipo y cantidad de gases que rodean un planeta.
En la atmósfera terrestre existen varios gases, entre los que se encuentran los gases de efecto invernadero, que ayudan a conservar una temperatura adecuada para la existencia de la vida, pues cuando el planeta recibe la energía solar, la rebota al espacio y la atmósfera la devuelve a la Tierra, impidiendo que la energía se escape. Pero debido a actividades humanas como la industrialización, la tala indiscriminada de bosques y las malas prácticas agrícolas y ganaderas, hemos aumentado en exceso las emisiones de gases de efecto invernadero, alterando nuestra atmósfera. Así que el cambio en el clima ya es una realidad. Solo en la última década el aumento de la temperatura en Colombia es de 0,2 grados centígrados y en el mundo el aumento ha sido de 0,14 grados centígrados. Y a continuación, para entender cómo este aumento de la temperatura afecta el clima del mundo, demos una vista a la variabilidad climática. Cada año en junio, la India se ve afectada por los vientos monzones. En Colombia no tenemos vientos monzones, pero nos veremos afectados, por ejemplo, por el fenómeno de la Niña. A los fenómenos como el de los vientos monzones en la India y el fenómeno de la Niña y el Niño en Colombia se les denomina variabilidad climática. Estos dependen de la regulación de presiones atmosféricas, son normales y siempre han existido en el planeta. El fenómeno ENSO ocurre anualmente y depende de la temperatura de las corrientes marinas que ingresan a nuestra costa pacífica. Cuando ingresa una corriente marina fría a la costa pacífica, entonces se producen más nubes, que el viento desplaza y aumentan las lluvias. Este es el fenómeno de la Niña. Cuando la corriente marina que ingresa al Pacífico es cálida, se producen menos nubes y hay menos lluvias. Entonces en el país vivimos un clima seco. Este es el fenómeno del Niño. Como les decía, los fenómenos de variabilidad climática son normales y siempre han existido, pero debido al cambio en el clima se han intensificado. Por ejemplo, al estar más caliente el planeta, es más el agua que se evapora en el Pacífico, se producen más nubes y por lo tanto las lluvias se incrementan, intensificando los efectos de la Niña. Aunque Colombia produce solo el 0,37% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, somos muy vulnerables al cambio en el clima. Así que todos tenemos que tomar acciones para adaptarnos a estos cambios. Está pronosticado que en 25 años nuestros nevados terminarán de derretirse y esa fuente de agua se agotará. Así que es urgente ahorrar el agua, aprovechar el agua lluvia y cuidar los páramos y humedales. Los niveles del mar están aumentando, así que los habitantes de ciudades costeras e islas deben planificar construcciones distantes de las orillas, así como aquellos que vivan en ciénagas y humedales. Como algunas regiones son cada vez más secas y en otras cada vez llueve más, los agricultores y ganaderos deben implementar sistemas para variar sus cultivos y planificar sus cosechas de acuerdo al clima. El cambio climático ya llegó y llegó para quedarse. Este es el video oficial de Colombia sobre el tema del cambio climático. Este es un video hecho por el SPDA para el Ministerio del Ambiente cuando estaba Manuel Pulgar Vidal. En Piura y es madrugada, Pedro en su lancha se va a pescar, buscando lenguado y toyo como en los tiempos de su papá. Pero ya no hay peces que sacar, solo hay botas en el mar. Y se pregunta qué es lo que pasará. En Cusco brilla la montaña donde Ana suele sembrar, pero los ciclos no son los mismos, no hay agua para regar. El hielo llora y se va, la tierra no tiene que tomar. Y se pregunta qué es lo que pasará. En Loreto, entre aguajes, Pablo sale a recolectar, pero con tanta inundación ahora se tiene que apurar. El río muy molesto está, la gente corre a escapar y
y se pregunta qué es lo que pasará. Y ellos buscan las señales de por qué este clima tan confuso está. Y a su paso encuentran deforestación. En el aire se acumulan gases CO2. Ahora saben, todo es parte de un mismo mal. Y ahora se deben adaptar y mitigar. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Los amigos ahora lo saben, las cosas deben de cambiar. Y el Estado con sus políticas el bien común debe buscar, para que hayan peces en el mar, el hielo no llore mucho más, la gente no corra a escapar, los gases no contaminen más, al bosque dejen de talar. Y para eso, ¿qué debe de cambiar? Este fue uno de los videos que tuvimos como país en este evento. La raza humana es el legado de miles de millones de años en procesos de evolución de la Tierra, un planeta que se destaca desde el espacio por su llamativo color azul y verde, cual mable o canica. Muchos años atrás, nuestro planeta se encontraba sano, cuando nuestros antecesores hacían las cosas de una forma diferente. Por ejemplo, la forma en la que cultivaban, el tipo de transporte. Además, no tenían la tecnología que tenemos ahora, por eso no contaminaban. Eran personas sencillas que cuidaban el planeta. Pero poco a poco todo fue cambiando. Las aldeas se convertían en ciudades, comenzó a haber mucha más gente y estas personas necesitaban cada vez más cosas. Los seres humanos construyeron máquinas, inmensas fábricas y todo lo que necesitaban para cubrir sus necesidades, utilizando combustibles fósiles, lo que conocemos como la revolución industrial. Estas actividades que van en aumento comenzaron a afectar nuestro clima. Todas esas emisiones de gases como el dióxido de carbono, metano, vapor de agua o el óxido de nitrógeno que se liberan en la atmósfera están produciendo lo que se conoce como el efecto invernadero, aumentando la temperatura de nuestras ciudades, océanos y de todo el planeta. Toda esta contaminación que producen los seres humanos, sumada a la incontrolable deforestación, está recalentando el planeta Tierra, y lo llamamos calentamiento global. Este proceso produce muchos efectos negativos, como por ejemplo deslizamientos, sequías intensas, lluvias excesivas, grandes inundaciones, huracanes más potentes y el derretimiento de los polos. Estas alteraciones o cambios que se están observando desde hace ya varios años en nuestro clima y que son el resultado de nuestras actividades, es lo que llamamos cambio climático y nos impactará a todos, porque nos puede llegar a faltar el agua. Veremos grandes incendios forestales, los alimentos serán escasos, habrá olas de frío en algunos lugares y olas de calor en otros que afectarán la salud de las personas. A pesar de todo, para enfrentar el cambio climático, Honduras y otros países vulnerables pueden prepararse de dos maneras. Número 1. A través de la mitigación, que consiste en disminuir las emisiones de gases que producen el efecto invernadero. Por ejemplo, plantando árboles, evitando la deforestación o usando energías limpias como la que proviene del sol. Y la número 2, adaptación al cambio climático, para ajustar la forma en la que vivimos a los fenómenos del clima que nos afectan. Por ejemplo, construir nuestras casas más altas para que no se inunden, utilizar sistemas para regar más eficientes o utilizar materiales para que nuestras casas no sean tan calurosas. Entonces, ¿qué podemos hacer desde ahora?
Debes ahorrar agua, plantar árboles, utilizar bicicleta o caminar, ahorrar energía eléctrica, cambiar a bombillos de bajo consumo, desconectar la TV y computadora, desconectar los teléfonos celulares cuando no los necesitas, reciclar, proteger las cuencas de agua, no utilizar bolsas plásticas. Si vas al supermercado, lleva tu propia bolsa. Utilizar papel reciclado, proteger las plantas y los animales. Antes de tirar la basura, debes colocar por separado las latas de aluminio, las botellas plásticas, envases de vidrio. También puedes compartir con tus amigos o familiares lo que tú sabes para proteger el medio ambiente. Recuerda que todos somos parte de la Tierra. Asimismo, ella es parte de nosotros. Con pequeñas acciones, hacemos grandes diferencias. Ese es el texto de Honduras. Pasemos al segundo. Es España. Y no tiene
vez pienses que nada de esto tiene algo que ver contigo. Tal vez veas esto y pienses, es la naturaleza. Tal vez cuando escuchas el término calentamiento global, piensas en películas de ciencia ficción, en grupos ambientalistas radicales, o peor aún, que faltan muchos años para que se convierta en realidad. Tal vez sigas estando equivocado. Este es nuestro planeta. La capa que lo rodea es la atmósfera. Su función es atrapar algunos de los rayos del Sol y mantenerlos dentro del planeta para conservar una temperatura de 15 grados centígrados. De lo contrario, los rayos del Sol se escaparían y nuestro planeta bajaría a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Esto se conoce como efecto invernadero y es efectuado por gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y otros. En una proporción adecuada, los gases efecto invernadero cumplen su cometido, pero si aumentan su concentración, los rayos del Sol no pueden escapar y la temperatura del planeta se eleva con repercusiones desastrosas. Esta es la concentración de dióxido de carbono y temperatura promedio global de los últimos 30 años. Y este es el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera actualmente. ¿Notas alguna relación? ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres factores fundamentales: la quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono y el aumento de la población. Todo es un círculo vicioso. La población del mundo aumenta vertiginosamente, lo cual supone una mayor demanda de comida, agua y recursos naturales. Los árboles absorben un gran porcentaje de las emanaciones de dióxido de carbono, pero actualmente estamos destruyendo nuestros bosques y selvas, los pulmones de nuestro planeta, por satisfacer las demandas que nos llevan al tercer punto del círculo vicioso. Tecnologías obsoletas. El ser humano todavía utiliza plantas a base de carbón para generar energía. Esto se traduce en 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono al año que se expulsan al ambiente. El uso excesivo del automóvil genera 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono que se van directo a la atmósfera. ¿Qué consecuencias trae consigo el calentamiento global? Veamos. Al quedar atrapados mayor número de rayos del Sol, la temperatura del planeta aumenta. Esto ocasiona sequías, escasez de agua e incendios. Paradójicamente, el calentamiento global también produce lluvias e inundaciones más severas. ¿Por qué? Los rayos del Sol aumentan la temperatura de los océanos. Esto provoca mayor evaporación y precipitaciones más severas. Pero además, cuando un huracán entra en contacto con aguas más cálidas, sucede lo peor. El aumento en la temperatura ocasiona también que los polos se descongelen y como consecuencia, más agua dulce entra al mar. Esto eleva el nivel de los océanos, provocando inundaciones severas. El problema es serio. Si el nivel del mar subiera 6 metros, arrasaría con lugares como Florida, San Francisco, Holanda, Beijing, Shanghái, Calcuta, Bangladesh y en México a Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Puedes seguir engañándote. Puedes seguir pensando, aún hay tiempo para cambiar. Pero eso no es cierto. Tenemos que empezar a actuar ahora. Aquí hay algunos sencillos puntos que puedes adoptar para ayudar al planeta. Compra focos ahorradores de energía. Apaga los aparatos eléctricos en vez de dejarlos en espera. Reduce el consumo de calentadores y aire acondicionado. Si puedes, compra un automóvil híbrido con motor eléctrico o que dé un porcentaje de 17 kilómetros por litro. Mantén las llantas de tu automóvil bien infladas. Comparte el automóvil. Camina o usa bicicleta. Usa menos agua caliente al bañarte. Lava la ropa con agua fría o tibia. Recicla. Separa la basura. Planta un árbol. Nos estamos acabando al planeta, este mundo maravilloso que tanto nos ha dado. Todavía estamos a tiempo, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y empezar a actuar ahora. No sé si están muy aburridos de ver estas. Está muy bien. Seguimos con el último y después empezamos la conversación. Este es el parte de ¿Ven ese pequeño punto azul? Somos nosotros. Todo lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad
ha ocurrido en ese píxel. Todos los éxitos, las tragedias, las guerras, las hambrunas, los grandes avances. Es nuestro único hogar, y eso es lo que está en peligro, nuestra capacidad para vivir en el planeta Tierra, para tener un futuro como civilización. Hay mucha gente que pasa directamente de la negación a la desesperación sin detenerse en el peldaño intermedio, es decir, hacer algo para resolver el problema. Y me gustaría terminar con esto, el hecho de que ya sabemos todo lo que necesitamos saber para enfrentarnos eficazmente al problema. Es un hecho científico que el clima global está siendo alterado de una manera demasiado acelerada, como resultado de los gases de efecto invernadero, tales como el dióxido de carbono, metano y óxidos nitrosos, que son generados por las nuevas tecnologías. Eso genera un aumento considerable de la temperatura global, provocando graves consecuencias. Las radiaciones del Sol entran en forma de ondas luminosas que calientan la Tierra. Parte de la radiación que es absorbida y calienta la Tierra es irradiada de nuevo al espacio en forma de radiaciones de infrarrojos. Algunas de las radiaciones de infrarrojos que salen se ven atrapadas por esta capa de la atmósfera y se quedan en el interior de la misma. Y eso es positivo, porque mantiene las temperaturas de la Tierra dentro de ciertos límites, unas temperaturas relativamente constantes y soportables. Pero el problema es que esta fina capa de la atmósfera ha aumentado de grosor debido a la contaminación que causa el calentamiento global que estamos provocando. Y esto provoca un aumento del grosor de la capa de atmósfera y una mayor cantidad de infrarrojos queda atrapada. Y la atmósfera se calienta a nivel global. Eso es el calentamiento global. Las consecuencias del cambio climático se ven patentes en los fenómenos meteorológicos, haciendo que los huracanes y tormentas tropicales cada vez sean de mayor fuerza y crudeza, generando unas catástrofes con un gran número de muertes. Eso, en parte, es debido al aumento de las temperaturas de los océanos, que provoca la modificación de las corrientes transoceánicas. Pero no solo eso, la mayoría de los glaciares más importantes están desapareciendo. En el Himalaya hay un problema en concreto, porque el 40% de la población mundial consigue el agua potable en ríos o sistemas de manantiales que reciben más de la mitad de su caudal del deshielo de los glaciares. Y en el próximo medio siglo, este 40% de la población mundial se enfrentará a una seria escasez de agua debido a la desaparición de los glaciares. Italia, los Alpes italianos, el mismo lugar en la actualidad. Una vieja postal de Suiza. En todos los Alpes vemos la misma historia. También ocurre en Sudamérica. Esto es Perú hace 50 años y el mismo glaciar en la actualidad. Argentina hace 20 años. El mismo glaciar en la actualidad. Hace 75 años en la Patagonia, en el extremo de Sudamérica. Pero esta vasta extensión de hielo ya ha desaparecido. Esto conlleva un mensaje. Afecta a la humanidad. El hielo tiene historias que contar. Las historias que se reflejan en los polos no son muy alentadoras. El polo norte y el polo sur cada vez pierden más hielo a causa de la subida de las temperaturas, llegando incluso a modificar las estaciones y poniendo en peligro los animales de la zona. Según estudios científicos, si alguna de las masas principales que tiene nuestro planeta se descongelara por completo,
el nivel del mar subiría de tal manera que las importantes ciudades de la costa quedarían bajo el agua. Esta situación provocaría un aumento de las temperaturas y los océanos se evaporarían, de tal manera que las tormentas serían apocalípticas, adelantando una nueva edad de hielo que azotaría Norteamérica y Europa. Pero según nuestro amigo Al Gore, todo esto lo podemos evitar. Si nosotros un día decidiéramos utilizar electrodomésticos más eficaces, podríamos ahorrar esto de la contaminación global, que de otra forma va directamente a la atmósfera. Si utilizamos otros aparatos más eficientes con el uso final de la energía, todo esto. Si fabricamos coches más eficientes, esto. Y todo esto va sumando. Unos medios de transporte más eficientes, tecnologías renovables, captura y almacenamiento del dióxido de carbono, una solución importante de la que oirán hablar más. Todo va sumando. Y muy pronto podríamos estar por debajo de nuestras emisiones de 1970. Tenemos todo lo que necesitamos, salvo tal vez la voluntad política. Pero ¿saben una cosa? En este país la voluntad política es un recurso renovable. Somos capaces de hacerlo, porque cada uno de nosotros es una causa del calentamiento. Podemos colaborar para cambiarlo con los productos que compramos, la electricidad que gastamos, los coches que conducimos. La solución está en tus manos. En realidad no he traído esto para deprimirlos, pero sí para que nos preocupemos un poco. Y yo lo que voy a hacer es una reflexión en torno a esto y por supuesto enlazándolo con lo que la encíclica del Papa Francisco ha señalado, ¿no? Entonces, lo primero es hacer un recuento de temas que muchos de ustedes conocen, ¿no? Sobre la problemática del cambio climático. La primera idea, la primera tesis es el reconocimiento de que el cambio climático, como lo entendemos, es un tema de responsabilidad humana. Lo estamos generando nosotros. Y acá convendría recordar esta metáfora que se conoce como la tragedia de los comunes, ¿no? Y el cambio climático podría recordarnos a esta tragedia de los comunes, ¿no? El cambio climático es un caso paradigmático de la tragedia de los comunes. De acuerdo con este concepto, un recurso público, la atmósfera, es sobreexplotada debido a que no existen derechos de propiedad bien definidos sobre el mismo. Nadie es dueño de ella. Y los costos de las acciones individuales no son asumidos de manera privada, sino social. Algunos se apropian de la atmósfera y todos pagamos. Eso es lo que quiere decir. Los comunes tienen que asumir los riesgos y los desastres que algunos han ejercido sobre la atmósfera en este caso. Acá hay toda una discusión, yo no voy a entrar, simplemente la voy a mencionar. ¿Cuánto es el efecto de la acción humana en términos de del cambio climático?
Creo que los videos ustedes pueden darse cuenta que hay variabilidad climática y eso es una cosa normal y siempre ha existido. Pero la manera en que nosotros hemos actuado como especie es lo que ha generado este incremento, digamos, del efecto invernadero y de los gases contaminantes, ¿no? Se trata de definirlo así, un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. No es una discusión de que si la naturaleza o el planeta cambia por supuesto, pero con nuestras acciones cambia más. Ese es el punto, y por ahí está el problema. Lo que ha originado, ya lo decía, creo que está en todos los videos, hay cuestiones de carácter externo, las variaciones del sol, etcétera, no quiero insistir en esto, y también hay cuestiones de origen interno, la posición de información de los continentes, el movimiento de los océanos, etcétera, ¿no? Hay un conjunto de elementos que está presente en este proceso, ¿no?, de cambio de clima. Pero la conclusión, digamos, la primera conclusión sobre este primer tema es que lo que origina el cambio de clima actual en términos generales e históricos puede ciertamente tener muchas causas naturales, pero a ellas se suma la reciente actividad humana que lo incrementa. Y esto es observable desde mediados del siglo XVIII, que coincide con el desarrollo de la Revolución Industrial. De ahí no ha parado de cambiar el clima y de aumentar la temperatura. Primero lentamente y después de manera más progresiva. La segunda idea es observar que el calentamiento global ha aumentado la temperatura y el nivel del mar. Cada país ha hecho sus propias evaluaciones, pero estas son las evaluaciones del IPCC. El IPCC nos ha señalado lo siguiente. Esta es una variación de la temperatura y esta es una variación del nivel del mar. El rojo es el escenario actual y este es el escenario de bajas temperaturas. Se supone que nosotros hemos llegado acá. Estamos casi a 1 grado de aumento de temperatura a nivel global en los últimos 100 años. La tendencia es que eso se va a mantener si es que no cambiamos las cosas. Lo ideal sería mantenernos en este nivel. Quiero decirles que los científicos están hablando con preocupación de que podemos llegar a 4 hasta 5 grados. Quiero decirles que en esos estudios donde plantean escenarios, si la temperatura llegara a 5 o 6 grados, la especie humana que tiene 7.000 millones de seres humanos se reduciría a 400. Y eso podría ser a fines del siglo XXI, en el año 2100, lo cual sería gravísimo, ¿no? Si nos mantenemos ahí, bueno, mantendríamos las cosas como están. Pero ya los científicos están preocupados porque se piensan que como están las cosas podríamos superar los 2 grados y enrumbarnos a 3. Eso es grave, de todas maneras. En el caso del mar, hemos aumentado un poquitín menos de 20 centímetros, pero si se aumentara el nivel del mar 1 metro, y por supuesto eso sería hacia el 2100, eso sería catastrófico, ¿no? Porque eso efectivamente inunda las ciudades, pero además todo el proceso de evaporación que generaría el mar generaría una cantidad de tormentas terribles. Hay un elemento que es preocupante o que ha sido preocupante hace 3 años, que una tormenta todos sabemos que en el Caribe hay tormentas, lo que no sabíamos era que podía haber tormentas fuera del Caribe, en las costas del Brasil, que había una tormenta inmensa, entonces eso ha causado preocupación. Parte de las modificaciones de la posición de los Estados Unidos en referencia al cambio climático y parte de la reducción de científicos opuestos al reconocimiento de esto es precisamente todo el papel de las tormentas y tornados. Porque al elevarse la temperatura se generan movimientos distintos de agua, etcétera, que tienen un impacto terrible. Y ellos son los que más lo sufren, ¿no? Entonces tenemos aquí estos elementos que sí nos parece que son realmente preocupantes.
esperemos que no avancemos más allá de 2 grados centígrados, ¿no? Esos son los acuerdos que aprobó la COP20 y que se han ratificado en la COP21 de París. Y esperemos que en la de Marruecos, que las 22 se mantengan, ¿no? Y la idea es tampoco pasar de los 20 centímetros en términos del incremento del mar, ¿no? La variación del mar. Todos estos fenómenos ya han comenzado a generar escenarios diferentes: deforestación, desertificación, problemas con la agricultura, extinción de animales, desarrollo de enfermedades. O sea, toda esta discusión que creo que ustedes conocen muchísimo mejor que yo, de incremento de leishmaniasis, Zika, UTA, dengue, etcétera, son pues enfermedades tropicales que se incrementan por el aumento de temperatura. No tenemos que ir a la selva para buscar el dengue, está acá, ¿no? Porque hay un incremento en términos globales. Si es que la temperatura se incrementa más, evidentemente los zancudos van a viajar en micro y van a llegar acá con toda tranquilidad, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que enfrentar un montón de cosas en términos de enfermedades tropicales. Y centralmente el tema del agua, que lo han estado señalando estos videos, ¿no? Y todo esto pone en riesgo objetivamente la vida humana, ¿no? La de los animales y la de las plantas. ¿Cuáles son, la tercera idea, cuáles son las causas del incremento de la temperatura y el incremento del nivel del mar? Las emisiones globales de CO2. El CO2, en este caso dióxido de carbono, aquí pues deberíamos haber puesto CO2, una Q equivalente, porque en realidad hay una medida estándar, un coeficiente que identifica ya las moléculas de metano. El metano es muchísimo más agresivo que el dióxido de carbono, ¿no? Una molécula de metano es 25 veces más intensa que una molécula de dióxido de carbono, pero digamos hay un carbono equivalente que unifica este tipo de gases, ¿no? El tema es que se le llama en la jerga de este mundo de ambientalistas el CO2 y se refiere a esta imagen de dióxido de carbono equivalente, ¿no? Pero este es el tema, ¿no? Y este incremento tiene que ver con los procesos de industrialización, ciertamente, ¿no? Entonces, este proceso se ha construido teniendo como base los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, sin medir sus consecuencias a mediano y largo plazo. Primero fueron países como Inglaterra y Francia en los siglos XVIII y XIX, luego los Estados Unidos, Rusia y Japón, y hoy la China y la India, entre otros. Pero en realidad todos los países, unos en mayor o menor medida de acuerdo también a su realidad, ¿no? El 2013 se habían emitido 32.300 millones de toneladas de CO2 en el mundo. En el 2014 la estadística señalaba alrededor de 36.000 millones, incluso algunos hablan ya de 40.000 millones. La opinión que tenemos es que esto no se ha reducido ni en el año 15 ni en el 16. Esta tendencia no ha bajado. Y eso es parte de las cosas que hay que discutir. Estos son los países, los 25 países con mayores emisiones de CO2. La China casi con 10.000, casi un tercio de las emisiones de gases corresponden a China, ¿no? Nuestro principal socio estratégico, ¿no? Estados Unidos, que va en los 5.233.2 millones de toneladas de dióxido de carbono, y también hay otros países como la India, Rusia, Japón, que también están en esa perspectiva, ¿no? Y hay países más pequeños, en América Latina, México y Brasil, ¿no? Brasil un poco más que México. Para el tamaño y las dimensiones de Brasil, Brasil tiene menos que México, que casi están en la misma cantidad. En el video de Colombia se decía que Colombia tenía 0,37, Perú también va por esa cantidad, son cantidades muy pequeñas, ¿no? Pero de todas maneras que existen. Y acá está Alemania, que tiene una cantidad significativa también. Bueno, sigamos. Acá los tienen ustedes ya en orden y en cantidad.
España sería uno de los últimos. Y esto es una reflexión que hemos estado observando, ¿no? Si sumamos las emisiones de los 25 países, estamos en 29.168 y habíamos calculado entre 30 y 35.000 toneladas. O sea, 25 países de 194 generan casi la totalidad de gases de efecto invernadero del mundo. Estados Unidos y China emiten 15.230 entre los dos, la mitad. La mitad de los gases de efecto invernadero del mundo que se emiten en la actualidad. Los 23 países, de alguna manera, un poco menos de la mitad, ¿no? Y no deja de ser interesante que la India, Rusia y Japón emiten 5.464, lo que representa un 18.7%, que serían un poco más que Estados Unidos juntos. En la última década, del 2004 al 2014, se han emitido más de 10.000 millones de toneladas de CO2, lo que evidencia que en vez de reducir los gases de efecto invernadero, estos se están incrementando. Esta es una cosa que nosotros no esperábamos, porque finalmente estábamos con la idea de que todos los países estaban en esta perspectiva, pero mirando estadísticas y revisando la información y la literatura respectiva, nos comenzamos a dar cuenta de que no, que cada día hay mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces eso nos hizo revisar por qué se produce esto, qué cosa significa eso. Porque miren ustedes, el protocolo de Kioto planteó un conjunto de elementos de reducción de gases de efecto invernadero. Entonces no puede ser posible que, estando vigente el protocolo de Kioto, lo que haya sucedido es que haya un aumento de casi 1/3 de emisiones de gas en una década, lo cual evidencia que, en fin, se han sentado encima del protocolo de Kioto, en general, todos, nosotros también. Entonces, ¿qué es lo que apreciamos? No apreciamos un cambio sustancial en términos de matriz energética, a pesar de lo que quiere Al Gore y a pesar de lo que señalan los documentos oficiales. Entonces, hay un incremento sistemático de emisiones de CO2, no hay un cambio sustancial en la matriz energética de los países, porque no se trata de reducir emisiones voluntariamente, se trata de cambiar el modelo en términos energéticos. Los países desarrollados en su gran mayoría continúan utilizando energía procedente de combustibles fósiles. Los países en desarrollo continúan en la misma orientación. Países como Islandia, Suecia, Francia, Suiza y Noruega son los que más han avanzado en un cambio de matriz energética. Pero ya veremos que, salvo Suecia, los demás, su cambio de matriz energética es muy reducida. Yo me he tomado la libertad de buscar en términos de las estadísticas digamos lo que tienen los países. Esta primera línea representa el uso de combustibles fósiles y esta es la línea que señala las energías renovables. Y si ustedes pueden ver, digamos, Noruega 57 contra 47, Australia 95 energías fósiles contra 4.6. No estamos hablando de países que queman gases de efecto invernadero como, digamos, países pobres, etcétera. No, son los países desarrollados. Suiza 51.49, Países Bajos, Holanda 91.4, 6.7. Eso sí me extraña, porque Holanda sí tiene un discurso muy fuerte y agresivo sobre energías renovables, pero parece que no lo aplican en casa. Esto podría haber bajado un poquito, pero este cuadro es del año 2012, no que fueran parte de las declaraciones que los países dan. Alemania 80 contra 20, Estados Unidos 83 contra 16, Nueva Zelanda 61 contra 8. Todos estos países son los de mayor desarrollo. Bueno, no le pidamos a los países árabes, Brunei, Qatar, etcétera, que reduzcan, pero en general miren, 85, 94, 82, 96, salvo Francia, Austria 57, Bélgica 70, Luxemburgo 87. Estos indicadores nos indican que no hay una modificación en los países desarrollados en términos de su matriz energética, ¿no? Pero tampoco existe en los países, digamos, en los países de desarrollo medio no estamos tan mal, aunque
hay un mayor, probablemente por la utilización de hidroeléctricas, ¿no? Eso genera evidentemente un cambio en la matriz energética, pero aún así Rusia 91, Bulgaria 75, Malasia 94, Trinidad y Tobago 99, Líbano 95, 79, Panamá 88, Venezuela, bueno, Venezuela es puro petróleo, ¿no? Costa Rica, Turquía 89, Kazajistán 98, en fin, ustedes pueden, México 90, en fin. Y si seguimos, nuestro querido Perú 76-24, ¿no? Ucrania 79, Yugoslavia 82, en fin, ustedes pueden darse cuenta acá, China 88-11, Túnez, en fin, ustedes pueden, Colombia 75-24, 86-3 a 12-9, Ecuador, en fin. Lo que queda claro acá es que, si bien en el discurso hay toda una voluntad de reducir los gases de efecto invernadero, en términos prácticos las cosas siguen parecidas, siguen de la misma manera. En América Latina los cambios son similares. Los países latinoamericanos que emiten, bueno, en general emitimos alrededor del 9% de los gases de efecto invernadero del mundo, ¿no? México, Brasil, Argentina y evidentemente Venezuela representan más del 80% de los gases de efecto invernadero. Ahora, el tipo de gases de efecto invernadero que América Latina genera son diferentes a los que genera el primer mundo, ¿no? Y eso también es importante conocer, ¿no? Bueno, este es el cuadro que señala, acá están los 9%, no se ve tan bien este cuadro. Pero ustedes pueden ver acá un informe general. En términos de los gases de efecto invernadero, estos son combustibles fósiles y producción de cemento. En general son todos los gases de efecto invernadero, pero este color verdecito claro, plomo, son los gases que se generan por el cambio de uso del suelo. Particularmente estamos hablando de metano. Esta es la composición global. Miren ustedes lo que es América Latina, ¿no? En energía, nosotros, el oscuro somos nosotros, ¿no? Lo otro es el mundo. El grueso del mundo utiliza matrices, digamos, provenientes de combustible fósil. Nosotros usamos menos. En el caso de acá, creo que los procesos industriales, también nuestros procesos son menores, es más o menos de 6 a 3, ¿no? Menos procesos industriales, por lo tanto menos generación de gases de efecto invernadero fruto de procesos industriales. Pero en agricultura, 28 contra 13. Ahí es donde más generamos gases. Cemento y cambio de uso del suelo, ¿no? También. Tala de árboles, etcétera, ¿no? O sea, en el caso nuestro, nosotros generamos, para decirlo de una manera gruesa, que habría que precisarlo más en términos de indicadores, nosotros lo que generamos es más metano que otra cosa. Y en la deforestación vamos por ahí, ¿no? El tema de la coca también, porque para sembrar coca han deforestado, pero en el proceso de erradicación de la coca también se generan, ese tema no tiene nada que ver con lo ilícito o no, del asunto. Los desafíos del cambio climático en América Latina. Entonces tenemos varias cosas, el deshielo de los glaciares tropicales, se ha perdido ya el 41% de la masa glacial de los nevados tropicales. Acá voy a avanzar, miren ustedes, este es el cuadro de nuestros glaciares. Ustedes en la cordillera, o sea, hemos perdido 830.60 kilómetros cuadrados de glaciares, el 41%. De los 2.041 kilómetros tenemos 1.211, y esto es al 2010.
Si esto sigue así, en 40 años vamos a haber perdido una cantidad terrible de lo que son los glaciares en el Perú. Hay cordilleras que han perdido casi todo, ¿no? La Viuda, en fin, ustedes pueden... La más grande es la Blanca, ¿no? La del Huascarán, pero en esa se ha perdido una cantidad inmensa, casi 200 kilómetros cuadrados de glaciares. Todavía queda una cantidad, probablemente va a resistir, pero hay otras en las cuales los glaciares van a desaparecer. Esta es una cosa que realmente es lamentable, pues. Este es otro cuadro sobre lo que significa la pérdida de biodiversidad. Y las líneas azul oscuro son las aves y los verdecitos estos son los peces. Y estos son todos los países de América Latina. Y el Perú está acá. Miren la cantidad de aves que están en peligro. Es uno de los países que va a perder más su diversidad. De la misma manera, Brasil es la misma Amazonía, ¿no? Acá es Ecuador y esto es Colombia. O sea, aquí lo que tenemos es que el Amazonas, al ser destruido, el bosque amazónico, lo que estamos haciendo es perdiendo. Esto de aquí es México, y claro, es el Golfo, la pérdida de peces, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta. Entonces, ustedes pueden ver cómo la pérdida de biodiversidad es un hecho que está ahí. Ciertamente no hay muchísimas cosas más, pero en fin, ¿no? Bosque amazónica, diversidad genética, el deterioro de la vida de la gente, la reducción de agua y luz como características son los famosos indicadores para determinar las necesidades satisfechas o insatisfechas, en fin, ¿no? Y el tema de la escasez de agua hacia el 2020. En fin, esto que genera la multiplicación de las vulnerabilidades, pues genera la pobreza, ¿no? Y es un factor que se convierte, evidentemente, avanzamos generando empleo, etcétera, etcétera, se cae el cerro, se inunda, perdemos esto, perdemos lo otro, la salud, la enfermedad se incrementa, entonces todo lo que hemos avanzado lo retrocedemos. Entonces es un factor de vulnerabilidad que nos hace más pobres. Y a quienes van a afectar, el cambio climático afecta a los países en vía de desarrollo, nos afecta a nosotros y evidentemente reduce nuestra posibilidad de superación de la pobreza y del crecimiento económico. Este es un informe del PNUMA, un informe de desarrollo humano, donde dice que sobre todo las personas pobres es la que está en riesgo, ¿no? Y en este caso, ¿por qué? Porque las personas viven en zonas vulnerables a los efectos del cambio climático, ya sea en regiones costeras, donde hay más riesgo de inundaciones, por el mar, etcétera, o porque viven en zonas de sequía o cosas por el estilo. Y además están más vinculados a la naturaleza, y si la naturaleza se modifica, la gente más pobre va a sufrir más. Este es un cuadro de la CEPAL que muestra el incremento de la pobreza por el desarrollo del cambio climático. Esta es la línea de pobreza extrema. Esta es la línea de pobreza. Y esto es lo que se incrementaría la pobreza en términos del cambio climático. Estos serían los sectores que están a salvo. Ciertamente esto es Argentina, esto es Uruguay, esto es Chile. Nosotros estamos acá. Pero pasaríamos a tener más del 60-65% de pobreza con los efectos del cambio climático. O sea, todo lo que habríamos avanzado lo volveríamos a perder. Entonces ahí hay que tomar nota de estos asuntos. Y hay países que seguirán todavía, Perú todavía está en una situación dentro de los primeros, pero miren todo lo que viene ahí, ¿no? Aquí ya viene la reflexión sobre la encíclica, ¿no? Yo creo que la Iglesia, en la persona de Francisco, y en términos generales de la nueva perspectiva que presenta la postura, digamos, de Laudato Si,
recoge el conjunto de estos elementos, ¿no? Esto es una cuestión que a mí me parece importante y lo vincula con una nueva manera de pensar y un nuevo estilo de vivir, ¿no? En realidad se trata de una ética cristiana que articula el ambiente a la propia dimensión del vivir, ¿no? Yo voy a recoger algunas de las ideas que me parece importante, porque en el texto de la encíclica hay muchas de las cosas científicas pues propuestas, o sea, de las cosas que se han señalado. O sea, ese es el diagnóstico sobre el cual parte la Iglesia. Recoge la ciencia como el elemento central para determinar el comportamiento cristiano, ¿no? Entonces la primera cuestión es la encíclica del Papa y el cuidado de la casa común, ¿no? ¿Cuál es el contexto de la encíclica? Yo creo que hay que señalar dos elementos. El primero es esta crisis ambiental en la cual estamos viviendo. Recuerden ustedes, desde 1972, con la conferencia de Estocolmo, 20 años después, la conferencia de Río, el año 92, 20 años después, Río más 20, 2012, es todo un conjunto de preocupaciones de parte del mundo por tomar el tema ambiental como un tema de agenda. Entonces, tenemos un conjunto de elementos que se han estado desarrollando en el mundo. A partir de Río 92, se generaron tres grandes convenciones. La convención marco, que es la que mide los gases de efecto invernadero, y que está ahora, y que celebra casi anualmente sus reuniones, por eso estamos del año 92 ahora, vamos a la COP22, o sea, casi cada año se han celebrado estas reuniones mundiales, para ver cómo se controlan las emisiones y cómo el mundo se adapta a eso. Pero no solamente está esta convención Marcos que tiene un órgano que trabaja ahí, que es el famoso instituto, programa intergubernamental de cambio climático, el IPCC, sino hay dos grupos más, la Convención por Diversidad, de Biodiversidad, y la Comisión de Desertificación. Si no me equivoco, la Comisión de Biodiversidad está en su 12ª COP y la de Desertificación está en la 10ª, ¿no? Y digamos son asambleas mundiales que avanzan en discutir estos temas, ¿no? El contexto entonces está en la crisis ambiental y también el documento sale en octubre del 2015, sabiendo la Iglesia que a fines de ese año se celebraba la COP21. En esa COP21 se iba a restablecer los criterios del protocolo de Kioto que habían quedado suspendidos porque simplemente había vencido. Entonces era un momento fundamental para llegar a un nuevo acuerdo, cosa que se consiguió. Es un acuerdo bastante laxo en algunas cosas, pero importante en otras. En ese contexto la Iglesia suelta, por decir así, sus puntos de vista con respecto al clima. El papel de la Iglesia plantea un compromiso con la humanidad, un compromiso con el planeta y un compromiso con los más pobres. Yo creo que eso atraviesa el conjunto de las líneas de los 6 o 7 capítulos que tiene el documento. En términos de los contenidos, hay una discusión en torno a la crisis ecológica, que yo quisiera sintetizarlo en 3 ideas: la crítica al antropocentrismo moderno y la crítica al paradigma tecnocrático dominante, que son los causantes y los responsables de cómo están las cosas. O sea, ciertamente el hombre es un ser importante, pero no puede ser el centro de la naturaleza en el sentido estricto de la palabra, ¿no? El segundo tema es el cuidado de la casa común. La tierra no nos fue dada para destruirla. Todo esto está abordado en un capítulo inmenso y bastante bien escrito de la propia tradición teológica judeocristiana. Y la propuesta es un nuevo estilo de vida, que es la visión cristiana, es el espíritu fraternal de Francisco de Asís, ¿no?
hermano sol, hermana luna, en fin, una relación distinta con la naturaleza, donde el hombre no debe estar por encima, sino debe ser parte de ese conjunto de ideas. Entonces, pero estos son los temas de alguna manera planteados ahí. En los elementos de los cuales, digamos, pienso yo que pueden deducirse de estas ideas centrales son varios, ¿no? Un nuevo modelo de desarrollo, una nueva matriz energética, la democracia, el desarrollo humano y sostenible, una producción alternativa, entre otros. Cubrir la vulnerabilidad de la especie desterrando la pobreza de los pueblos, ¿no? Lograr una efectiva reducción de los gases de efecto invernadero, esto se llama mitigación, y política de adaptación y planes de contingencia para enfrentar el cambio climático, ¿no? Mitigación, adaptación, ¿no? Eso obliga a una nueva manera de pensar. Una manera de pensar significa combinar el desarrollo humano, porque nadie piensa que no haya que desarrollarse, pero con un manejo racional y adecuado de los recursos existentes, ¿no? Eso significa un nuevo modelo económico y de producción fuertemente ligado a un manejo adecuado del ambiente, un uso inteligente, racional y temporal, porque los recursos son finitos, ¿no? Para no agotarlos y poder proyectarlos hacia las nuevas generaciones. Esto es parte de la declaración de Brundtland, ¿no? En 1987. Construir políticas preventivas y creativas para hacer frente a lo que pueda venir, porque efectivamente ya cruzamos parte del Rubicón, ¿no? Finalmente, reducir riesgos y cerrar flancos que nos hacen vulnerables, como es el caso de la pobreza. Un nuevo estilo de vivir, que es la mirada cristiana de la vida, que tiene 3 ideas centrales, que con esto acabo. Se trata de vivir en el mundo sin hacerle daño. Es posible eso, porque eso es en realidad el sentido ético por excelencia, no hacer daño. Podemos vivir como especie sin hacer daño, sin tirarnos bombas y sin hacer todas las cosas que solemos hacer. Construir un modo de vida adecuado para todos los seres de la Tierra. Podemos vivir en armonía con los animales. Lo que hemos hecho como especie es una infamia. Nuestros hermanos, porque no sé qué otro nombre podemos decir, si tienen el 98% del ADN igual que nosotros los chimpancés, no están bien. Y los primos, los gorilas, están peor, junto con orangutanes. O sea, los animales más cercanos a nosotros están en una situación de exterminio o de extinción severa. No hay manera como es más, además también hemos comenzado a descubrir que en general la naturaleza presenta diversidad de especies para un tipo de animal. Pero nosotros somos los únicos Homo sapiens sapiens que existen. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó con Neandertal, Cromañón? Nos los comimos, ¿no? Solo hemos quedado, esa es la única especie, es una cuestión sospechosa, ¿no? Somos bravos. Entonces, ¿es posible vivir con los animales? ¿Es posible vivir sin deforestar y sin perder, digamos, bosques? Yo creo que esa es una exigencia, ¿no? Y la tercera es crear las condiciones para que podamos realizarnos como personas. O sea, todas las cosas hay que activarlas, vivir en el mundo bien, con el planeta, vivir con los otros seres y poder realizarnos como personas, ¿no? Muchas gracias.